Inmaculada, San José, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. A ver, invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, en lo que debemos decir, cómo lo debemos decir, en lo que debemos leer, en lo que debemos escribir, en lo que debemos obrar, en lo que debemos callar, para procurar tu gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Así sea. A ver, mi querida Marta, por favor, nos lees el... San Mateo capítulo 16. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hadén no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, no voy a profundizar aquí porque esto lo vamos a ir analizando durante toda la hora. Sin embargo, una cosita nada más que es súper importante, ¿no? Jesús primero le dice a Pedro, ¿no? Después de preguntarle a todos, y Pedro, como siempre, él es el que responde, ¿no? Entonces, parece como si Jesús tomara un test, ¿no? Y dijera, a ver, ¿no? El que me diga esto es el que mi padre ha escogido como la piedra que va a representar a la iglesia, ¿no? Ahí voy a edificar mi iglesia. Y Pedro es el que lo dice. Y Jesús le hace clarísima la afirmación, ¿no? O sea, lo que dices no lo dices por ti, sino porque te lo ha revelado mi padre, ¿no? Y luego le da el poder, como vamos a ver más adelante, ¿no? De ser él la llave de la iglesia, ¿no? Le va a dar las puertas del Hades, o sea, es toda una promesa grande que está fundamentada en la piedra que es Pedro, ¿no? Y ahí todavía le dice, ahí le cambia el nombre, porque hasta ese rato era Simón, ¿no? Y luego le dice, pues yo te digo, tú eres Pedro, ¿no? Piedra. Entonces vamos a ver justamente ahora, nosotros que somos católicos y nos llamamos católicos, lo mínimo que nosotros debemos conocer. Para comenzar, ¿no? Una parte rapidita. Nosotros ahorita estamos aquí porque nos estamos formando, ¿no? Y como dice el padre Loring, copiado del director Juan Manuel Molina de la Escuela Bíblica de México, católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Si nosotros no sabemos las cosas básicas de nuestra Iglesia Católica, pues en cualquier rato nos confunde cualquiera con su error y nosotros vamos como borreguitos, ¿no? Y al contrario, muchos protestantes sí tienen una gran virtud, que es la formación. O sea, ellos sí se preocupan en formarse, gracias a Dios, porque muchos protestantes, cuando están en su afán de ir hasta el fondo de la verdad, encuentran que la religión católica es la verdadera y se pasan pastores completitos con toda su parroquia, se pasan un montón de personas, o sea, los que más profundizan, todos terminan regresando a la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás les puse uno, ¿no? Scott Hahn, pastor protestante, excelente erudito, profesor de teología, y se cambió al catolicismo, ¿no? Regresó, porque se dio cuenta que en ninguna parte de ningún lugar de la Biblia ni nada había eso de que solo por la fe te salvas, ¿no? Ni que basta la Biblia para salvarse, que esto menosprecia la importancia de la tradición, que vamos a ver más adelante que es también la tradición, ¿no? Todos estos términos que a veces escuchamos, ahora vamos a conocerlos, reconocerlos, porque algunos ya los conocen, y a aclararlos, ¿ya? Bueno, primero vamos a ver estas huellas en la arena, ¿no? Cuando yo miro estas huellas en la arena, o sea, lo primero que se me ocurre es que una persona tuvo que haber pasado por ahí antes, ¿no?
O alguien puso unas huellas estampadas. Todo lo que hay. Las huellas en la arena no pueden haber aparecido espontáneamente, no pueden haber aparecido así por azar. A nadie le cabe eso en la cabeza, ¿no? No creo que a ninguna persona se le ocurra eso. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué creo en Dios? ¿No? Yo digo, porque tengo fe. Ya está muy bien la fe, pero no solamente basta la fe para creer. También podemos creer y llegar a Dios a través de la razón, ¿no? Entonces hay dos grandes grupos, los que somos creyentes y los que son ateos, ¿no? Los que son ateos no creen en nada, ¿no? Y los que son creyentes creen en Alá, bueno, en Dios, en cualquier cosa, pero creen en algo, ¿no? Hasta la energía, el universo, pero ya creen, ¿no? Y los otros que no creen en nada, ¿no? Que creen que estamos acá de casualidad. Entonces, vamos a analizar la irracionalidad del ateísmo. ¿Qué quiere decir que es irracional? Que no tiene lógica, que no se fundamenta en la razón, ¿ya? Para ellos, el Big Bang fue algo de casualidad, una causa caótica, o sea, apareció, no saben cómo explicar ellos cómo apareció esa bola de materia, ¿no? Ahí, que luego explotó y se volvió todo lo que es ahora, lo que existe ahora, ya, no saben cómo explicar qué apareció, cómo apareció. Para nosotros, Dios lo hizo y bueno, explotó y todo, pero fue la forma en la que Dios creó el mundo. Pero para ellos no, ellos dicen que no saben cómo apareció, pero bueno, ¿no? Había una bola y eso explotó. Y de esa explosión, todo fue de accidente. Se creó el universo por casualidad, por una situación accidental, otra accidental, todo fue de casualidad. Y entonces ellos niegan que hubo una planificación o que algo tenía un propósito. No, todo fue de casualidad y de casualidad se formaron así las estrellas, se formaron los planetas, se formaron los sistemas, o sea, de casualidad. Entonces yo les invito a analizar solamente una estrella, ¿ya? Solamente una estrella de nuestro cosmos, para que nosotros podamos, porque si no demoramos meses, ¿no? Para que veamos cómo todo el universo sigue leyes matemáticas, o sea, leyes. O sea, no es una coincidencia, ni siquiera es 1 más 1, son leyes bien complejas, ¿no? Y gracias a estas leyes nosotros podemos saber cuándo va a haber un eclipse, cuándo va a pasar un cometa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta estrella que les quiero presentar se llama Pulsar, ¿no? Como la vemos aquí, es una estrella grandota, ¿no? Que es una estrella de neutrones en rotación, ¿no? Está rotando constantemente, ¿no? Alrededor de su eje. ¿Ya? Y viene de una explosión de una supernova, ¿no? Cuando explotan esas estrellas gigantes y ¡pum! Luego se queda así como una estrella nana rojita, ya, esta es el pulsar. Da 650 vueltas por segundo, ¿ya? Tiene una densidad de 1.000 millones de toneladas por centímetro cúbico, o sea, imagínense, ¿no? Y emite estos haces de radiación que vemos ahí por periodos perfectos, ¿ya? Que son periodos, o sea, por ejemplo, cada 5 segundos, cada 5 segundos, cada 5, emite el ¿Qué es eso? ¿Dónde? Un experimento. Una estrella. Entonces, antes Claro. incluso Wow. estos haces se confundían con alguna comunicación extraterrestre, ¿no? ¿Cuántas estrellas de estas hay en nuestro sistema solar? Nada más. 1.000 millones. No hay 2, 3, 4, no. 1.000 millones. O sea, es Una una estrella. cantidad increíble. Ya imagínense en todo el universo. Y entonces, si unos hoyos en la arena no se han hecho solos, se podrán haber hecho solas estas millones y millones de estrellas, y esto que solo estoy analizando el pulsar, ¿no? Porque es una cosa que ya, de locos, ¿no? Y que todititito los púlsares sean igualitos, ¿no? O sea, ahí uno se tiene que dar cuenta que hay una mano inteligente detrás, ¿no? ¿Qué nos dicen los científicos más grandes de la historia? Tuvo que haber un creador inteligente, o sea, una persona que realmente es científica. Hay muchísimos científicos que profundizan en la ciencia y tienen que decir que contra todos sus ex pensamientos ateos, ahora se dan cuenta que Dios existe. Y lo dicen así. Si uno investiga, lo dicen, pero eso no lo publica nadie, ¿no? Porque siempre hay un trabajo sucio, como vamos a ver más adelante, contra nosotros, ¿no? Por ejemplo, James Jeans, matemático y presidente de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, profesor en Oxford, dice, el creador del universo tuvo que ser un gran matemático. Esto está en su libro Los misterios del universo. Paul Dirac, catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge,
Dios es un matemático de alto nivel, ¿no? Sacado de la revista Scientific American. Y Einstein también dijo que la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios, ¿no? Como las mentes más grandes, las mentes más pensantes, y eso acá podría haber puesto muchas más, llegan a Dios, ¿no? Y las mentes mediocres nos quieren hacer creer que nosotros somos ignorantes por creer en Dios, ¿no? Si observamos nada más la naturaleza, cada partecita nos podemos dar cuenta del creador, del que está detrás de él, ¿no? Del autor de esta obra de arte, ¿no? Y nosotros los hombres progresamos imitando lo que Dios ha hecho antes, ¿no? Por ejemplo, el avión existe porque los hermanos Wright quisieron imitar a las aves, ¿no? Y lograron hacer un avión, ¿no? La cámara fotográfica trató de imitar a los ojos y así, ¿no? Si queremos analizar solamente una hoja, ¿no? No todo un bosque, no todas las plantas, solo agarra una hoja. Y una sola hoja por dentro es un laboratorio completo que sigue leyes, ¿no? Miren, o sea, recibe la energía solar, luego pasa, es una fábrica. O sea, por dentro. Eso no pudo haber sido, ay, de casualidad. Se acomodaron toditas las células y se pusieron de acuerdo por casualidad. O sea, por favor, ¿no? O sea, esto es tapar el sol con un dedo, ¿no? Toda la naturaleza, y acá no puse ni un animal ya para no extendernos. Entonces, toda la naturaleza sigue leyes, ¿no? Pero las leyes no pueden existir, o sea, si es que alguien no las hace. O sea, tiene que haber alguien que puso esas leyes para que todo funcione correctamente, ¿no? Entonces, ¿por qué creo en Dios? Aquí viene la respuesta. Porque tengo primero que todo sentido común. Soy inteligente, tengo lógica, uso mi razón, mi razonamiento, ¿no? Solamente viendo el cosmos comprendo que todo necesitó un creador. Y el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio, dice la Biblia, ¿no? Nada puede salir por casualidad, ¿no? Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, el celular salió por casualidad. O sea, quien diga algo así es absurdo. Y si uno analiza cómo funciona nuestro sistema respiratorio, es impresionante la complejidad que hay ahí. ¿Y va a ser de casualidad? Por decir cualquier sistema, ¿no? A ver, analiza tú el cerebro, cómo funciona el cerebro. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Para decir que es de casualidad, ¿no? Entonces, por todo eso soy creyente, ya. Creo en Dios, perfecto, me convenciste, creo que hay un Dios. Pero ahora vamos más adentro. Yo además soy católico. ¿Pero por qué? Por una gran razón general. Ahorita vamos a ver más chiquitas. Porque es la iglesia que Jesús mismo fundó. La iglesia que Cristo fundó, ¿no? ¿Para qué la fundó? Para que las personas que estamos aquí después de muchos años que Él ya se fue, podamos salvarnos, ¿no? Podamos recibir la salvación, ¿no? Y la iglesia es nuestra madre porque al bautizarnos nos hacemos hijos de Dios ahí, ¿no? Y por eso también las mujeres no podemos ser sacerdotisas porque la iglesia es mujer y los sacerdotes son como los esposos de la iglesia, ¿no? Y mujer con mujer no pega, pues, ¿no? Entonces, ahí en esta iglesia nosotros nacemos como hijos, la iglesia católica procura el bien de todos sus hijos, nos alimenta con el pan, con los sacramentos, ¿no? Y nos ayuda a crecer, ¿no? Esto va con todos los sacramentos, ¿no? Y tiene que continuar su misión hasta el fin del mundo. Y se acuerdan que Jesús dijo ¿no? Que el demonio no iba a prevalecer contra la iglesia católica, ¿no? Y es la única que está fundada por el mismo Jesús. Las demás han sido fundadas por hombres, como vamos a ver más adelante, ¿no? Que hayamos prosperado, dice Jorge Loring, ya es un milagro. Un pobre aldeano judío con 12 hombres medio ignorantes, ¿no? O sea, los apóstoles, sin armas, que se hayan expandido por todo el glorioso imperio romano de 1200 años de existencia, se imaginan, ¿no? En el top del mundo, que ese grupito haya sido aceptado, ¿no? Como la religión de ellos cuando ellos tenían miles de dioses, ¿no? Entonces, realmente es un milagroso, ¿no? Tampoco ha habido una institución más perseguida, pero a la vez más victoriosa que la Iglesia Católica, ¿no? Tenemos 249 años de persecución solamente en la época romana, en la que murieron 100.000 mártires. Y a la actualidad
hay más o menos 40 millones de mártires y contando, ¿no? Que entregan su vida por no negar a Dios, no negar la verdad que ellos saben que en la que están. Esta persecución paró con Teodosio el Grande, el emperador romano, en el año 380 después de Cristo, que volvió a la religión católica, la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Eliminando a todos los otros dioses. Y bueno, hasta ahora, como les decía, y contando, ¿no? También tenemos persecuciones internas, como la que estamos teniendo ahorita, desde la gente infiltrada en la Iglesia Católica, ¿no? Que quieren desviar la doctrina, ¿no? Cambiar la doctrina. Entonces, vamos a conocer un poquito sobre la organización de la iglesia, que ya todos la conocemos de memoria, pero vamos a refrescar aquí unos términos, sobre todo para que hablemos el mismo idioma todos, ¿no? Y cuando alguien hable, ustedes ya entiendan más o menos de qué se refieren. Porque yo al menos cuando decían, ¿qué será eso? Hablaban de algunos términos que yo decía, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, la organización de la iglesia es así, ¿no? Está Jesús en el centro, y alrededor estamos todos los cristianos católicos, ¿no? Pero para fines de gobierno se ha elaborado otra forma de jerarquía. No es que las personas sean más o menos importantes, simplemente es por las labores que cumplen. Entonces de acá abajo estamos nosotros, los laicos y los consagrados, ¿no? Somos los más, los que tenemos una, digamos, menos responsabilidad, por decir así, ¿no? Luego siguen los diáconos, ¿no? Que ayudan casi siempre a los sacerdotes, que son llamados también presbíteros, ¿no? O padres, curas, sacerdotes, bueno. Los arzobispos y obispos, los cardenales y el papa, ¿no? Cuando ustedes se quieran encontrar con un obispo, un cardenal o un papa, no le van a decir, ay, señor papa, ¿no? O señor cardenal. Ellos tienen unas formas de decirles, ¿no? A los arzobispos y obispos se les dice monseñor, al cardenal se le llama de eminencia, y cuando sean chocheras del papa le dirán su santidad, ¿no? Entonces, los sacerdotes o presbíteros están encargados, ¿no? Cuando llegan a ser párrocos de una parroquia, ¿no? Y los obispos ya se encargan de una diócesis, que son varias parroquias que están al cargo de un obispo. Y la arquidiócesis ya es una diócesis de mayor rango, ¿no? Se engloban varias diócesis y la más importante, ahí está el arzobispo, ¿no? Entonces, esos son términos que a veces nosotros los escuchamos y no estoy segura si todos sabemos, porque al menos yo estaba más perdida y siempre me confundía. Yo y a cada rato, ¿cómo es la diócesis? ¿Cómo es la arquidiócesis? ¿Por qué este es arzobispo y este es obispo? O sea, y ahora sí dije, ya esta vez que no se me olvide, ¿no? Porque es importante, porque nosotros pertenecemos a esta iglesia y no conocemos a veces cosas que otros pueden hablar y uno está así como que, ¿no? Así, poniendo la cara de sí entiendo, pero no entendí, ¿no? Entonces, aquí tenemos solamente unos cuantitos aportes para no cansarlos, pero son un montón. Yo me estaba leyendo un montón de libros y decía, ¡qué increíble! O sea, yo no sabía todo esto. Está bien, bien interesante. Y acá les dejo este libro, más adelante les voy a dejar el otro. Y son tres, pero de verdad, la Iglesia Católica ha aportado casi toda la sociedad como funciona ahora es gracias a la Iglesia Católica, de las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, y no solamente a nivel espiritual, que ya es bastante, sino a nivel científico, a nivel cultural. Ponte, el arte encontró en la iglesia uno de sus mayores impulsadores y protectores, ¿no? Con todititas las obras de arte que ellos pedían para sus iglesias, sus catedrales, o sea, ellos eran como los que les daban trabajo a los artistas, ¿no? Cuando antes los tenían medio venidos a menos, ¿no? Es promotora de la ciencia moderna. Miren, inventó la universidad, los hospitales, los asilos, los orfanatos. Fue la primera promotora de la abolición de la esclavitud, ¿no? Desde que Jesús le devolvió la dignidad a los esclavos hasta Pablo en sus cartas y todo el resto del tiempo los católicos eran los que estaban más interesados en que se acabe la esclavitud. Crearon el calendario actual, el reloj, desarrollaron la idea de economía libre, devolvieron la dignidad a la mujer, a la familia. ¿Se acuerdan las mujeres cómo éramos remaltratadas? Mejoraron los gobiernos, porque antes los gobiernos eran déspotas, abusaban de sus súbditos, y ellos más bien empezaron a tratar de velar por el bien de los súbditos, ¿no? Para que los reyes no sean así.
Entonces, les explico solamente dos cositas, ¿no? En las universidades, en los monasterios y las congregaciones era donde se aprendía a leer y a escribir. Ahí no es como antes que todos, como uno diría, todos leían y escribían, no. O sea, era casi un lujo, ¿no? Y la iglesia logró impulsar a nivel profesional a miles de estudiantes. Y luego lo abrieron también para los laicos y ahí surgieron las universidades. Gracias a estos monjes que vemos aquí, que son los hermanos benedictinos, es que ellos se daban el trabajo de copiar y recopiar todos los escritos, como la Biblia, ¿no? Todos los antiguos escritos grecorromanos, como los poemas de Homero, Cátulo, Horacio, los dramas de Esquilo, Sófocles, los tratados de Platón, de Aristóteles, o sea, y es más, los pobres estaban escribiendo sus copias porque, a mano, ¿no? Y se imaginan la Biblia a mano y toditos eso, y venían y los invadían, los incendiaban, tenían que escapar con todas las cosas, otra vez empezar a escribir, y así, miles de veces, los pobres tuvieron que reescribir y escribir y escribir. ¿Se imaginan esa labor abnegada de estos monjes, ¿no? Los benedictinos, mis respetos, pues, ¿no? Y aquí también, cuando ahora nos quieren hacer creer que los católicos somos anticiencia, lo cual es una mentira gigantesca, gracias a los católicos es que tenemos muchos descubrimientos científicos ahora en el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, todos conocemos a este señor, ¿no? A Mendel, que era monje agustino, y él fue el que fundó justamente los principios de la genética, ¿no? Gracias a su experimento con estas arvejitas. Y también tenemos a uno de mis favoritos, a Georges Lemaitre, que acá miren, Google lo reconoció, wow, milagro, ¿no? Pero acá está el día de su aniversario, le hicieron esta caricaturita y le dedicaron a él, ¿no? El día, ¿no? ¿Por qué? Porque él era un físico matemático, sacerdote católico, ¿no? Que fue quien guió realmente la teoría de la relatividad que había propuesto Albert Einstein. Él descubrió un error en la teoría de Albert y entonces publicó, lo hizo matemáticamente porque sabemos que Einstein no era matemático, entonces él sí, y él hizo las fórmulas y decía, esta fórmula no me gusta, no está bien. Entonces empezó a investigar, porque él en 1931 ya había propuesto la idea de que el universo se originó en la explosión de un átomo primigenio o huevo cósmico, ¿ya? Y dicha explosión ahora es conocida como el Big Bang, ¿no? Entonces, cuando Einstein primero le dijo que no, que está loco, que por qué le critica su teoría, que la ecuación está pésima, y cuando él resolvió todo, Einstein no le quedó otra que aceptar que el universo estaba en expansión constante y reconoció a Georges Lemaitre, ¿no? Entonces, por eso a él se le da este crédito en la teoría de la relatividad. Pero miren aquí un dato curiosísimo, ¿no? ¿Sabías que hace 16 siglos un católico, ¿no? 16 siglos antes de esto, ya había dicho que el tiempo lo había creado Dios al crear el universo? Por lo tanto, el tiempo era algo relativo. Pues sí, y ese erudito católico no era nada más y nada menos que nuestro querido llamado San Agustín, ¿no? Que les prometo que voy a hacer una especial, ¿no? Un día especial para dedicarlo a él porque wow, ese hombre es lo máximo. Entonces San Agustín ya, desde su época, había dicho que el tiempo era relativo porque Dios lo había creado junto con el universo, ¿no? Entonces, para decir nada más, ¿no? Todos los predecesores. Ahora, qué lindo es el Vaticano. Jesús fundó una sola iglesia, una. No dijo, hagan varias iglesias. Al contrario, dijo, habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿no? Entonces, esta es la iglesia católica y romana. Todas las demás, lamentablemente, por más buenas personas equivocadas que estén ahí, están en el error o están incompletas. Ahora, recordando las 4 cualidades de la iglesia para analizarlas rapidísimo, porque ya todos las sabemos, que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Una, porque la fundó San Pedro, la fundó sobre San Pedro, ¿no? Los católicos venimos desde Jesús y Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una en su doctrina, tenemos una sola doctrina,
en su gobierno, ¿no? Tenemos un solo gobierno, que es el representante de Pedro, es el Papa, tenemos nuestros sacramentos, ¿no? Nuestro credo es el mismo hace 2000 años. Santa porque nos santifica a través de los sacramentos, ¿no? Nos da esta misma vida y naturaleza de Dios para que podamos avanzar en esta tierra hacia el cielo, ¿no? Y hay gente que dice, ay, los católicos son pecadores, que se la paran golpeando el pecho. Y uno dice, oye, ¿por qué en vez de ver mi pecado, por qué no ves todos los santos que hay por ahí, miles, millones de santos que te pueden decir qué lindo es ser católico, ¿no? O sea, a mí no me mires que yo estoy en proceso, ¿no? Largo, pero proceso, llegaremos. Entonces, es como ver un árbol cargado de frutos todos deliciosos y decir, ay, qué feo árbol, porque hay unos 4 podridos en el suelo, ¿no? Entonces, esos son ganas de molestar, ¿no? La iglesia es admirable por la grandeza de sus santos, el celo de sus misioneros y el heroísmo de sus mártires. Si tienen tiempo, lean estos libros que les estoy encargando, sobre todo el que les voy a encargar al final, que es que yo salí de ahí realmente con mi corazoncito, quería poner un polo, decir, soy católica, no soy católica. O sea, la verdad, qué orgullo me dio. Y católica porque es universal para todos los hombres, para todos los tiempos. El 18% de los habitantes del mundo son católicos, en Europa 40% y América del Sur 89%, ¿no? Y apostólica porque se apoya en las predicaciones de los apóstoles, ¿no? Acá tenemos 1.200 millones de católicos bautizados en el mundo. Y ahora sí pasamos a nuestro análisis sobre el evangelio que leímos hace un ratito, ¿no? La iglesia fundada sobre la piedra Pedro. Tiene la autoridad dada por Jesús. Le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Este poder significa mandar, permitir o prohibir, o sea, lo que es legislar, ¿no? Y le dice, te daré las llaves del reino, o sea, le da una transmisión de poder y autoridad, porque Jesús la tenía, entonces se la transmite a San Pedro, ¿no? Y ahora el Papa es la máxima autoridad de nosotros los católicos que tiene la misma, el mismo encargo y las mismas potestades de San Pedro, ¿no? Y cuando decimos que el Papa es infalible, ojo con esto, ¿qué quiere decir? Que no se puede equivocar. Ah, entonces cuando el Papa dice, si ahorita estamos en noviembre, tengo que creerle. No, ¿no? Es infalible solamente cuando habla ex cátedra y en las opiniones que diga sobre verdades fundamentales de la doctrina, ¿no? Si él opina algo por su propia persona, no. Solamente cuando él hace una declaración ex cátedra, ya sea en un concilio, ya sea en una carta, ¿no?, especial, o sea, algo oficial, ahí no, ¿ya? Entonces, es infalible de esa forma. Y también siempre tiene que estar lo que él diga sujeto a la doctrina que fue revelada por Jesús. Así el Papa diga, Jesús no está en la hostia, ahí sí lo sentimos mucho, pero eso es parte de la doctrina revelada por Jesús y él ni el Papa puede contradecir eso, ¿no? Entonces solamente puede hacer aclaraciones, profundizar, etcétera, etcétera. En esas cosas sí es infalible, ¿no? En lo demás no. Entonces, miren aquí, ay, me encanta esto. Desde Pedro se han sucedido 266 papas hasta el Papa Francisco, ¿no? Aquí están los últimos 6. Pero yo busqué en Wikipedia y encontré este resumen que me encantó, ¿no? Porque me daba curiosidad quiénes eran los primeros papas y yo decía, ah, estos nombres me suenan, Lino, Cleto, Clemente. Dije, ah, en la misa los mencionan a los primeros papas, ¿no? Y aquí está el año en el que ellos fueron papas, de qué año a qué año, mire, Pedro comienza del 30, ¿no? Entre el 30 y 42, al 64 con el 67, seguido del 64 por el 67 por Lino, al 76, 79, luego 76, 70, y así pueden ver el nombre que recibió de papa, el nombre que tenía antes, en dónde nació, qué cosas aportó a la iglesia, miren, bien bonito. Y acá puse ya los últimos, que también, porque eran, ¿no? Miles de hojas, pero incluso hasta los antipapas, todo está bien bonito ahí en la Wikipedia. Entonces, el papado romano es la única institución que ha existido continuamente desde principios del Imperio Romano. Imagínense, ¿no? Eso está ¿en dónde? En la Enciclopedia Británica Protestante. Ahí ellos reconocen que el papado romano es la única institución que sigue desde el Imperio Romano.
A ver, preguntémonos, ¿qué sociedad hay en el mundo que tenga esta antigüedad, esta tradición? O sea, ninguna. Ni siquiera el Imperio Romano sigue ya ahora, ¿no? Entonces ahí se repiten las palabras de Jesús, ¿no? El poder de las tinieblas no prevalecerá sobre la iglesia, ¿no? Y debemos estar orgullosísimos de pertenecer a esta iglesia tan histórica, tan bonita y tan santa, ¿no? Y el Vaticano que vimos hace un ratito, donde está el Papa, está edificado sobre la tumba de Pedro y debajo están sus huesos, ¿no? Miren, ahí hay un cofrecito donde está Jesús, ahí están los huesos de Pedro, ¿no? Entonces, cuando el Papa Francisco llegó al Vaticano, él hizo una ceremonia donde sacó una parte de estos huesitos. Aquí los exhibe, mira, ahí está en el Vaticano, ahí están los huesos de San Pedro, después de una investigación increíble que hicieron, ¿no? Para confirmar que eran realmente los huesos de San Pedro. Y el que quiere estar en la iglesia que Cristo fundó, tiene que estar en la iglesia católica, porque ahí están los huesos de Pedro, y desde Pedro, encima de ahí, han venido todos los papas uno tras otro, ¿no? En algunos momentos, justo eso les iba a comentar, en el cual hubieron conflictos, se eligieron antipapas. ¿Por qué antipapas? Porque no fueron elegidos como se debía elegir correctamente según las reglas, ¿no? Ni eran reconocidos por la iglesia. ¿Quiénes los elegían? Por ejemplo, los reyes, que se les daba la gana de que ellos querían tener al papa porque se habían dado cuenta que el papa tenía poder sobre las personas. Entonces, yo quiero elegir al papa para que sea mi muñeco y haga todo lo que yo diga, ¿no? Entonces escogían a un papa y decían los católicos, un momentito, el papa lo elegimos los católicos. No, yo lo voy a elegir. Y los católicos por su lado elegían otro papa, ¿no? Y habían dos papas. Entonces uno era el antipapa y el otro era el papa real, ¿no? Entonces, gracias a Dios, por momentos, eso eran una que otra vez unos cuantos conflictos, pero siempre se resolvían y quedaba siempre el papa elegido por la iglesia, ¿no? Y se recuperaba enseguida la línea legítima. Entonces, también cuando vean, hay listas de papas a veces que no coinciden, ¿no? Y esto es porque algunos papas fueron elegidos y se murieron antes de ejercer, ¿no? Y esos algunos ponen en la lista ese papa, otros no lo ponen. También Benedicto IX abdicó 2 veces y gobernó 3. Entonces algunos lo ponen una vez, otros lo ponen 3 veces. Entonces también ahí se puede haber una diferencia entre algunas listas. Bueno, pasemos a lo que es la revelación. Es otro término que yo también escuchaba cuando leía a veces si hay la revelación, porque en la revelación está y que la revelación, y yo decía, ¿qué es la revelación? ¿No? Bueno, ¿qué es la revelación? Es exactamente todo lo que Dios nos ha querido enseñar por medio de Jesús, ¿no? Dios se nos reveló por medio de Jesús. Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Cuando le dicen, muéstranos al Padre, ¿cómo? Estoy con ustedes todo el tiempo y todavía no me conocen. Y uno se queda así, ¿ah? Entonces, Dios se nos revela, ¿no? A través de toda la Biblia, en todo el tiempo, y por medio de Jesús de una forma ya mucho más completa, ¿no? Y todo lo que necesitamos saber para poder ir hacia Dios, para poder ir al cielo, Él nos lo ha revelado ya, ¿no? Con puntos y comas, clarísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan, hagan lo que yo hago, ¿no? Entonces la revelación terminó con la predicación de los apóstoles. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí, por más que tenga muy buenas intenciones, ni a nadie se le puede ocurrir empezar a revelar otras cosas que se me ocurren, o que yo deduzco, o que a mí me parecen, o que es mi opinión, ¿no? O sea, no puedo. ¿Por qué? Porque la revelación terminó con Jesús y los apóstoles, ¿ya? Y sus sucesores, o sea, toditos los demás que estamos ahora, tenemos la misión de transmitir lo que hemos recibido de ellos, ¿no? Aquí los sacerdotes, los cardenales, los papas, los obispos, ¿no? Tienen que transmitir, no cambiar, ¿no? Transmitir. Entonces, ¿dónde encontramos la revelación? En 2 lugares súper importantes, y por eso acá hay algo que nos diferencia de los muchos protestantes y sectas, que ellos no atienden a la tradición, solo le dan importancia a la Biblia, ¿no? Pero los católicos sabemos que ambas son importantes. Es más, la palabra tradición, cuando se refiere a nuestra tradición, va con mayúscula, la primera T, ¿no? La primera letra. Entonces, en la Biblia y en la tradición
que la tradición, ¿qué es? Es toda la información que se ha transmitido de forma oral, verbal, ¿no? De verdades. Por ejemplo, ¿no? No todas las verdades que nosotros tenemos están en la Biblia, pero todos sabemos que Jesús no tuvo hermanos, ¿no? Porque los hermanos ya sabemos que eran dos primos, Jesús fue soltero, ¿no? Eso no está en la Biblia no dice Jesús no se casó, ¿no? Pero todos sabemos que era soltero, ¿no? Entonces, que no tuvo hijos, sabemos, aunque le hayan querido inventar hace poco calumnias, ¿no? Gente loca, que sin ningún argumento, solo porque se les ocurrió, porque como ellos dicen que ellos no podrían estar sin hijos, entonces Jesús, ¿por qué no podría estar sin hijos? Así que pongámosle hijos. Digo, ¿qué argumento más fuerte, ¿no? Entonces, cuando toda la tradición dice claramente que estuvo soltero, que no se casó, que no tenía pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Dos, antes de pasar aquí, ¿dónde encontramos la revelación? En la Biblia y la tradición. ¿Y qué es la revelación? Es todo lo que sabemos, ¿no? Para salvarnos y toda la doctrina que tenemos, ¿no? Esa es la revelación. Otro punto que es importante que tengamos clarísimo, los dogmas de fe, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos papás, no le decimos, a ver, muéstrame el ADN para saber que realmente soy tu hijo, porque confío en mis papás, ¿no? Entonces, igual nosotros cuando tenemos los dogmas de fe, es como confiar en lo que Dios nos dice. Si Dios me dice que Él hizo el mundo así, que Él quiere que me confiese, que Él quiere que comulgue, que Él está ahí, que Él no sé cuánto, o sea, todo el credo es un dogma de fe, ¿ya? Hay verdades que nosotros llamamos de fe divina, porque están en la Biblia o en la tradición, y se deben creer aunque no se puedan explicar o probar totalmente, ¿ya? El credo, cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, todo el credo viene basado también en dogmas de fe. A pesar de que Jesús es histórico y lo podemos encontrar en escritos y todo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, algunas cosas por supuesto se pueden comprobar, pero algunas otras físicamente, científicamente no, porque no podemos meter a Dios enorme, todopoderoso, omnipotente, etcétera, ¿no? En la ciencia que es reducida, ¿no? Entonces, habrán cosas que no vamos a poder probar, ¿no? 100%. Por eso se llaman dogmas de fe. Las aceptamos porque solamente confío en lo que Dios quiere que confíe. Punto. Si Él me dice que es así, amén. Será así. Yo te creo, Señor. Te creo. Es más, te mando con corazoncitos que te creo, ¿no? O sea, con mi amor ahí incluido, ¿no? En la Santísima Trinidad también es un dogma de fe. Hay dogmas de la Virgen María, como la Asunción, la Inmaculada Concepción, etcétera, ¿no? Y son solamente definidos por el Papa o en un concilio, ¿ya? Hay gente que a veces opina y quiere que su opinión sea dogma de fe. No, uno dice, un momentito. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de historia rápidamente, porque estos términos y estas cosas también es importante que sepamos por cultura general incluso, ¿no? De dónde vienen, ¿ya? Entonces, ahora están pues nuestros queridos amigos los musulmanes ahí destruyendo un poquito el planeta con sus terroristas, etcétera, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo esto, todo este problema, ¿no? Entonces, desde Abraham viene. Entonces, nuestro querido padre Abraham, ¿no? Todos sabemos, viejito, se casó con Sara y no podían tener hijitos, entonces Sara le prestó a su empleada, bueno, a su esclava, y la esclava tuvo el hijo Ismael, luego los mandaron al desierto porque Ismael paraba fastidiando al hijo de Sara, que tuvo después, que fue Isaac, y de Ismael salieron todos los árabes que ahora pues siguen al Islam, que es esa religión de ellos, ¿no? Y de Sara, gracias al milagro de Dios, salió Isaac, de ahí salieron todos los judíos, y de los judíos salió Jesús, y de Jesús salimos nosotros, que somos todos los cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente Abraham es importante para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos, porque es nuestro padre en la fe, ¿no? Y la Meca ya era una ciudad sagrada para los árabes porque ahí ellos decían que Abraham había construido el templo Kaaba, ¿no?
Pero a pesar de estar ahí ese templo, los árabes lo habían prostituido, ¿no? Ahí había cualquier cantidad de ídolos, supersticiones, y Mahoma, viendo todo eso, dijo, estaba fastidiado, así que se fue a meditar a una cueva y regresó diciendo que el arcángel Gabriel se le había aparecido y le había dictado el Corán, ¿no? Pero en el Corán, ¿qué había? ¡Wow! ¡Qué gran dictado de leyes! ¿No? Qué era lo que había que hacer? Rezar 5 veces al día en horas fijas, y el paraíso que les prometían, ¿no? Por difundir el Corán, era un paraíso lleno de gozos sensuales terrenales, ¿no? O sea, nada espiritual, pues, ¿no? O sea, para mí, o que se le apareció un demonio diciendo que era el arcángel Gabriel, o él simplemente lo dijo para cambiar eso que le molestaba de las idolatrías y supersticiones que habían ahí, ¿no? O sea, una de dos, no tengo una tercera opción, ¿no? Porque el arcángel Gabriel jamás le va a prometer, ¿no? Gozos sensuales terrenales en el paraíso, ¿no? Y también, por otro lado, sabemos los que somos católicos practicantes que Dios es amor y es pacífico y nos dice ama al enemigo, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? Lo que les dicen a ellos es que las ideas las tienen que esparcir por la fuerza, ¿no? Los que crean, que luchen por la causa de Alá, que luchen, ¿no? Y mientras más mates, más te inmoles y todo, pues más gozos vas a tener en el otro lado, ¿no? Y así llegaron a conquistar un gran territorio de Asia, a Europa y África, incluyendo Tierra Santa, por supuesto. Y ahí es que ocurre esto de las cruzadas. Los árabes estaban invadiendo casi toda Europa y estaban avanzando, habían ya llegado gran parte de España, estaban por todos lados. Y el Papa dijo, bueno, hasta aquí. Estamos como tontos mirando, ¿qué esperamos? Que lleguen a Roma. Entonces empezaron a ofrecer, ¿no? Indulgencias y la salvación eterna a las personas que fueran a recuperar Tierra Santa, ¿no? Entonces se ocurrieron estas guerras religiosas llamadas las cruzadas a fines del siglo XI y comienzos del siglo XIII, ¿no? Entre los cristianos europeos y los musulmanes en Medio Oriente, ¿no? El objetivo principal era recuperar Jerusalén y la Tierra Santa. Entonces, fueron 8 cruzadas. Entre esas, algunas ganaban, otras perdían, otras no sé cuánto, y así paraban, ¿no? Al final, Saladino, que era el jefe de los árabes, gracias a San Francisco de Asís, que fue incluso a ofrecerse como prisionero con tal de hablar con Saladino, ¿no? Logró lo que quería y a los franciscanos les permitieron quedarse en los lugares santos, ¿no? Pero hasta ahora eso está bajo el gobierno, pues, ¿no? Quedaron muchísimas ciudades bajo el gobierno de los árabes. Bueno, vamos a hablar ahorita de este tema que a mí me da bastante bronca, que es la Santa Inquisición. ¿Por qué me da bronca? Porque yo todo el tiempo incluso estaba convencida de la mentira que me habían contado y me la había creído totalmente, ¿no? Y cuando empecé a ver un montón de investigaciones y a leer y a ver, y dije, Dios mío, esto no es lo que yo sabía. Entonces, tantos años bajando la cabeza por esta Santa Inquisición, cuando en realidad no había sido así para nada, ¿no? Por ejemplo, como vamos a ver, ¿quién creó el mito negro encima, esta leyenda negra encima de la Santa Inquisición? Pues nuestros queridos enemigos, ¿no? Que llenaron de calumnias y las difundieron justo para su buena suerte. Acababa de aparecer la imprenta, entonces las difundieron y como dicen, calumnia que algo queda, pues aquí quedó toda la calumnia, ¿no? Les cuento, ¿cómo era considerada la herejía en esas épocas? Era considerada traición al gobierno. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos estaban basados en la religión. Entonces, si tú eres un príncipe o un rey súper católico y para ti la religión es lo máximo, alguien hereje está yendo contra tu reinado. Entonces, la mayoría de las ejecuciones que hubieron, entre comillas, en esas épocas para los herejes, fueron hechas por los gobiernos laicos, por los gobiernos seglares, o sea, ninguna era por muy pocas, por no ninguna, era por las personas, el clero, digamos, ¿no? Y en esas épocas también lo común era matar, torturar y todos los castigos que se hacían, porque así era. O sea, no era que te mando a la cárcel tantos días, tantos años, no habían abogados, códigos penales, no. Simplemente, hiciste esto, mátenlo. Hiciste esto, tortúrenlo. Hiciste esto, córtenle la mano. O sea, así era.
¿no? O sea, no era, wow. Y es más, ¿quién hizo que cambien esos castigos? Fue la Iglesia Católica, la que dijo, esto es demasiado fuerte, esto es terrible, esto no debe ser así. Muchos santos se opusieron a ese tipo de castigos, ¿no? Y a que se les obligara a las personas, ¿no? Entonces, cuando habían todas estas cosas de torturas y todo, justamente la iglesia dijo, no, no podemos seguir haciendo esto, no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Hay que hacer una institución eclesiástica especial para combatir y suprimir la herejía, pero la haremos nosotros, ¿no? Basados en la compasión, en la caridad, en el amor, en la tolerancia, el respeto, o sea, eso era lo que hacía la Iglesia Católica, ¿no? Todas las otras ejecuciones a los herejes que eran, pero así, eran de los reyes, de los príncipes, ¿no? Entonces la Inquisición parecía en esa época una necesidad, ya que empezaron a aparecer un montón de sectas, ¿no? En esa época y ahora. Y lo malo es que esas sectas amenazaban a la sociedad. ¿Por qué? Por ejemplo, habían algunos que creían que el cuerpo era malo, entonces nadie debería tener algo, el cuerpo. Si me puedo matar, mejor. No deberías casarte porque el tener relaciones es algo sucio, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Y atacaban a los sacerdotes, decían, no creo en la misa, me voy y quemo donde están haciendo la misa, y voto los sacramentos, o sea, y ataco a los sacerdotes, o sea, empezaban a ir contra todo lo que estaba representando la religión católica, ¿no? Entonces, estos que decían que el cuerpo era malo, decían, no, entonces no hay que sanarnos de ninguna enfermedad. Si viene una enfermedad, es más, estaban ahí al lado de la persona para esperar que muera. Y si empezaba a recuperarse, ellos la mataban. O sea, eso pasó en la realidad, ¿no? No querían que se propague la raza humana a otros, porque los humanos éramos una degeneración del mundo, porque no éramos perfectos, entonces debíamos acabar con los humanos. O sea, imagínense todas las locuras de estas personas y las iban contagiando a gente que increíblemente les creía, ¿no? Hicieron que el suicidio sea un deber, ya, o sea, la verdad es que eran cosas que habían que ser detenidas y paradas, ¿no? Incluso para que vean cómo era o sea, los registros, todo esto está registrado, ¿ya? En registros oficiales, así que yo no estoy hablando porque se me ocurre, ¿no? Entonces, aquí también hay que muchos reos estaban encarcelados civilmente, y entonces preferían blasfemar para que los manden a la Santa Inquisición porque ahí eran más piadosos, ¿no? Tenían más compasión. A veces casi todos salían amonestados nada más y ya, ¿no? Y hay que diferenciar la Inquisición papal, que es de la que yo estoy hablando, de la Inquisición española, que fue una organización que surgió después, ¿no? Incluso en las colonias, para poder también reprimir a la herejía, ¿no? Y esa sí a veces fue un poquito más cruda que otras, ¿no? Pero aún así eran mucho más benevolentes que otras formas de daño. Y a las pruebas me remito, ¿no? Este es Pamiers, perdón, una ciudad de Francia, ¿no? Y vamos a analizar el número de víctimas para que puedan comparar, ¿ya? Y se den cuenta cómo aquí hay un trabajo detrás de cámaras tremendo, ¿no? Y que funcionó muy bien, ¿no? Para desacreditar a la Iglesia Católica. En Pamiers y Toulouse, en 1318 a 1324, que fueron las épocas más fuertes, donde hubo más víctimas, digamos así, ¿no? De esta Inquisición, ¿ya? Y estos eran los sedes de las mayores herejías, por lo tanto, eran las sedes principales de la Inquisición. Miren lo que está en los registros que se han encontrado hace poco, ¿no? Hace unos años nada más, en Pamiers, 1 de 13, ¿no? Y en Toulouse, 1 de 42, ¿ya? Acusados, parecen haber sido quemados por herejía. ¡Uno! ¿Ya? De 13 y 42. O sea, no eran cientos de personas, no. 13 personas, parece haber sido quemada por herejía, y en Toulouse, 1 de 42. Van 2. Y en el periodo más activo de la institución. Porque la mayoría salía con una amonestación y se trataba de convertirlos al cristianismo, hacerlos entender y no de torturarlos. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? 1.500 mujeres, no dos, no una, 1.500, solamente en Escocia presbiteriana fueron quemadas vivas, ¿ya? Porque en Inglaterra y Escocia estaban haciendo esa cacería de brujas.
¿no? Que todos conocemos. En Salem, otro sitio lleno de protestantes, quemaron a muchísimas mujeres, ¿no? Solamente porque decían que eran brujas, ¿no? Y este aparato de tortura, conocido como la dama de hierro, que vemos ahí, que metían a las personas y les cerraban la puerta y las hincaban, ¿no? Ya, nunca hay un solo registro de todos, gracias a Dios ellos llevaban los registros de todo, no hay ni un solo registro de que se usara en ninguna institución de la Inquisición. Eso se creó muchos años después y se hizo para vender a los museos, ¿no? Y cuando uno dice, oye, pero si la creación de eso fue muchos años después, ¿por qué la asocian a la Inquisición? Es como que yo diga, ay, Jesús estuvo usando teléfono celular y chateaba hartísimo, ¿no? Y yo lo vendo en los museos y digo, Jesús paraba chateando por el celular. Oye, el celular se creó mucho después, ¿no? Jesús nunca usó un celular. Ya, así de absurdo es esto, ¿no? Sin embargo, uno lo ve, busca la Inquisición y lo primero que te aparece es la dama de hierro, ¿no? Entonces, seguimos con las cifras. En total, 50.000 brujas fueron quemadas por los protestantes. 50.000 versus 2. Ningún judío o no católico fue juzgado por la Inquisición papal. Miren esta foto, ¿ya? Foto o dibujo. Ahí está Galileo Galilei. Se le retrata torturado e incluso afirman que fue quemado vivo, ¿no? Porque dijo que la Tierra era redonda, ¿ya? Y los registros históricos indican claramente que no fue así. Miren lo que uno encuentra en internet, ¿no? Yo entré a ver a chismosear. ¿Quién dijo que la Tierra era redonda y lo quemaron? Uno lee el título y ahí nada más, ¿no? ¿Y qué sigue abajo, no? Como para que tú entres a leer. El caso de Galileo. En italiano, el proceso a Galileo Galilei se inició alrededor de 1610 y culminó con el juicio y condena de Galileo Galilei por la Inquisición romana en 1633. Tú te quedas ahí y dices, ah, wow. ¿Y qué hacen los jóvenes ahora? Eso es lo que leen, no leen más. Pero si tú entras a leer o entras a investigar la verdadera historia y dicen, ¿qué causó la muerte de Galileo Galilei? Murió de muerte natural. O sea, murió de viejo, ¿no? Y ¿no? ¿En dónde? En su casa, tranquilo, en una villa, a las afueras de Florencia. Pero se dan cuenta cómo te meten ideas que no son. Entonces, por eso es súper importante que nosotros investiguemos, ¿no? Y ya, para ir por terminar, tenemos los hermanos separados de la Iglesia Católica. Comenzamos con el cisma de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Entonces, sabemos que pues Pedro era el sucesor, pero ¿qué pasó? Aquí habían otras iglesitas que eran de la misma Iglesia Católica, otras, digamos, sedes con bastante poder, como Constantinopla, Antioquía y Jerusalén, y tenían sus, no papa, porque el papa estaba en Roma, ¿no? Pero tenían sus representantes y se habían acostumbrado al poder. Y cuando dijeron, ya bueno, pero solamente tienen que ustedes supeditarse a Roma nada más, ya no quisieron. No, pero ¿por qué? Porque yo acá soy lo máximo, no quiero estar bajo ningún papa. Entonces cada uno de ellos se separó, ¿no? Hicieron el patriarcado de Constantinopla y quedaron divididos así la Iglesia Católica con el patriarcado del Papa, ¿no? Que nunca se separaron de San Pedro, y Constantinopla quedó aparte, ¿no? Y tienen estas diferencias, ¿no? O sea, no es que seamos exactamente igual, ¿ya? ¿Y qué pasó con Lutero, Calvino y Enrique VIII, ¿no? Todos sabemos que Lutero fue el primero que dijo me voy, ¿no? Porque en esa época también habían algunos, lamentablemente, algunos cardenales que eran nombrados por los reyes, ni siquiera eran sacerdotes, eran, mi sobrino quiero que tenga poder ya, cardenal, y el cardenal le voy a dar tales y tales riquezas, y mi sobrino va a ser, y mi yerno va a ser, y mi otro, y quiero que sea el papa, y quiero, o sea, y querían ellos, con ansias de poder, dominar muchas cosas. En eso yo le doy la razón a Lutero, nada más. Luego Lutero se dio cuenta y le encantó el poder, ¿no? Y además que todos sabemos que Lutero tenía muchísimos problemas, ¿no? Él como persona, para poder controlar sus ímpetus sexuales, ¿no? Era defensor de la masturbación porque él no podía controlar eso.
terminó casándose con una monja que también sacó del convento. O sea, el tipo era un bien escaso de cerebro, le faltaba bastante control, ¿no? No podía controlar sus impulsos. Entonces, por supuesto, para él, basta creer para salvarse, porque yo no puedo con mi genio, entonces los demás tampoco, ¿no? Y entonces los protestantes discrepan bastante de nosotros, también entre ellos, ¿no? Cada uno interpreta como le da la gana las escrituras, no hay tradición, solo la Biblia la interpretan pésimo, sin ninguna base histórica, o sea, tienen demasiados problemas, ¿no? Por eso ellos también andan súper desunidos y hay más de 2000 denominaciones protestantes. 2000 y contando, ¿no? Aquí rápidamente les pongo, ¿no? Nosotros estamos acá, ¿no? Cómo empiezan a salir Lutero, Calvino, Enrique VIII quería divorciarse de su esposa, ¿no? Porque dijo, no, que el Papa no me quiere divorciar, hago mi iglesia propia, ¿no? Y se dio cuenta que qué chévere, porque tenía más poder, empezaron a perseguir y matar a todos los cristianos, a los católicos, les quitaban sus tierras, sus cosas, igual hicieron Lutero, Calvino, etcétera, ¿no? Y luego terminó matando a la Ana Bolena, que era su amante, y luego terminó matando a la otra, y así tuvo 6 esposas, ¿no? Enrique VIII. Y así podía hablar de cada uno de estos creadores, ¿no? De los luteranos, anglicanos, presbiterianos, bautistas, testigos de Jehová. Miren, ¿en qué época? O sea, hace poquitísimo aparecieron los testigos de Jehová. O sea, acá están los años, ¿no? O sea, es increíble. Pues nosotros venimos del año cero, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias entre católicos y protestantes. Las más importantes son que los protestantes, ¿no? Excluyen a la Biblia, o sea, solo la Biblia, no la tradición, no solo Cristo, no María, solo la fe, las obras no valen, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, en cambio, creemos en la razón, la revelación, la fe y las obras, a Jesús por María, los dogmas y los misterios, ¿no? Aceptamos la justicia de Dios y su misericordia. Sabemos que Dios es justo, pero también es misericordioso, ¿no? Entonces, no solo la fe, sino también las obras, ¿no? Y aquí ya para ir acabando, la ilustración y el ataque a los católicos, ¿no? Después de la guerra de 30 años, ¿no? Los reyes habían venido enfrentando a los católicos y protestantes usándolos para sus fines, ¿no? O sea, digo, divide y triunfarás. Entonces yo los hago pelear si me voy agarrando todas sus cosas, ¿no? Así hacían. Y ahí apareció este señor Voltaire, ¿no? Que después del Renacimiento justo las personas dicho, Dios ya no queremos que sea el centro del universo, sea el hombre el centro del universo. Y la Iglesia Católica, saquémosle esto que no me gusta, saquémosle esto que tampoco me gusta, y empezaron a descuartizar la Iglesia Católica. Y luego dijeron, si ya tenemos acá este poquitito, mejor saquémosla toda, ¿no? Y la botamos a todas. Entonces, para voltear la Iglesia era la infame. Y este hombre, también así como Lutero, era un hombre cínico, egoísta, inmoral, avaricioso, ¿no? Que le encantaba, había hecho su fortuna con los esclavos y luego se la daba de antiesclavista, ¿no? Y junto con Diderot y Rousseau transformaron el pensamiento europeo y poniendo en tela de juicio todo lo que era sagrado. Más bien empezaron a burlarse de lo sagrado y lo pusieron de moda, ¿no? Lo está de moda ahorita es burlarse de lo sagrado. Y eso lo pasaron por 15 años en Europa, ¿no? Infectando eso. Pero ¿qué pasaba? Estaban los jesuitas. Y estos jesuitas eran todo lo opuesto a la mayoría de, entre comillas, religiosos, que no, como les digo, muchos a veces ni sacerdotes eran. Entonces los jesuitas, la Compañía de Jesús, era una orden donde eran los más eruditos del planeta, ¿no? Eran los más formados, estudiosos, inteligentes, y defendían la Iglesia Católica con argumentos y nadie les podía rebatir. Ellos se ponían a hacer debates con todos y siempre los dejaban en vergüenza. Entonces los ateos les pusieron en la mira y dijeron, tenemos que acabar con los jesuitas, porque estos nos hacen la guerra y no los podemos combatir. Como ven ahí, ellos están con un montón de cosas científicas, porque ellos eran súper científicos. Entonces, no pararon los enemigos de la iglesia hasta que lograron que el Papa disuelva la orden de los jesuitas, ¿no? Imagínense cómo es el poder cuando está ahí, ¿no? Detrás. Pero gracias a Dios, 40 años más tarde se repuso la orden de los jesuitas. Continúa hasta hoy, pero hoy día está súper infiltrada también, ¿no? Pero recemos por ellos. Entonces, ¿qué pasó? Estas ideas por 15 años, ¿no? De la Revolución Francesa
Miren la imagen nomás, ¿no? Están poniendo fraternidad, pero con una cabeza en una estaca, ¿no? O sea, eso es una gran contradicción. ¿Dónde está la fraternidad que tanto pregonan, ¿no? Después de matar al rey Luis XVI y a María Antonieta, ¿no? Los líderes revolucionarios anticristianos, influenciados por estos pensadores, abolieron el cristianismo y pusieron a la diosa Razón, ¿no? En el templo, sentada ahí en el altar, en Notre Dame, confiscaron los bienes de la iglesia, los monasterios, conventos, propiedades, mataron a miles de sacerdotes, los desterraron, los ejecutaron, ¿no? Y luego de eso llega nuestro famoso Napoleón en 1797, invade todos los estados pontificios y los saquea, toma prisionero al pobre Papa Pío VI, y que tenía 80 años, me lo imagino, pobrecito, y él no quiso, o sea, no quiso ser un muñeco de Napoleón, porque Napoleón le dijo, no, yo te pongo aquí, pero tú bajo mis órdenes, ¿no? Y él le dijo, no, te mueres en las mazmorras, y murió en las mazmorras. Prefirió morir ese Papa Pío VI. Y luego, cuando es derrotado en Waterloo, deja libertad ya al sucesor que seguía también encarcelado, o sea, en las mazmorras, Pío VII, que tampoco accedió a ser su muñeco, también lo metió preso. Y de estas ideas nace la ideología comunista, ¿no? Que tiene 100 millones de muertos y contando, ¿no? ¿Y qué hacen estos, no? Se apoyan justamente en las ideas de la revolución. Karl Marx y Engels hacen el manifiesto comunista, que es totalmente una doctrina anticatólica, ¿no? En la que tienen entre paréntesis o entre comillas, unas ideas que suenan bonito, ¿no? Pero la forma en la que ellos quieren llegar a hacerlas, sus soluciones son peores que los errores que tiene el capitalismo, ¿no? Entonces, por eso el Papa Pío XI en la encíclica cuadragésimo año la condena, ¿no? Condena esta ideología. Y ya para ir terminando la crónica rápida, ¿no? Mientras tanto, en 1926 en México hay una sangrienta persecución contra los católicos, las cristiadas fueron las que surgieron ahí. En Rusia, Stalin sucede a Lenin y persigue a miles de sacerdotes y laicos que son martirizados, ¿no? Se crea el Estado Vaticano en Roma. En España, la guerra civil, asesinan a miles de católicos. Y durante la supremacía nazi, los campos de concentración también tenían sacerdotes católicos, ¿no? Junto con los comunistas y los judíos. ¿Y qué pasa en Roma? ¿No? El Papa, el Vaticano, crea, ¿no? una forma para poder rescatar a estos judíos que iban escapando cuando invaden todo Italia, ¿no? Y rescataron a 200 judíos a cambio de oro, ¿no? Pagaron un montón de oro los del Estado Vaticano, ¿no? Crearon esta red clandestina para ayudar a salvar a miles de judíos y comunistas, imagínense, ¿no? Que los salvó la Iglesia Católica. Y finalmente, rápidamente, nuestros santos, miles y miles y miles de santos y mártires y contando, ¿no? Desde que Jesús fundó la Iglesia Católica, estas personas han sido ejemplos para nosotros, ¿no? Si uno analiza y lee la historia de estos santos, realmente te quedas sin palabras, ¿no? Es para mí una inyección a la vena de motivación, ¿no? De decir, si ellos pudieron, nosotros podemos, ¿no? Entonces, tenemos todo tipo de santos. Miren esta imagen, me encanta, porque yo no sabía, pero habían santos reyes, ¿no? O sea, se conocía a los reyes de España, pero hay varios reyes que llegaron a ser santos, como personas pobrísimas, ¿no? O sea, de todo tipo, ¿no? Unos en la vida consagrada, otros en medio del mundo, que lo que hacen es seguir a Jesús y lo llevan a los demás, ¿no? Son ejemplos de fe, de oración, de sacrificio. Y por la comunión de los santos nosotros podemos acudir a ellos para que intercedan por nosotros, ¿no? Entonces, nosotros ahora somos los que debemos ser los santos. Y por último, este es el libro que les decía que les quería recomendar, ¿no? De Louis de Wohl, Fundada sobre Roca. Es una historia cortísima de la Iglesia Católica, pero es súper linda, interesante. Este escritor es lo máximo, no te aburres para nada, te quedas ahí pegado, ¿no? Entonces, los católicos tenemos una gran historia desde Jesús hasta hoy. Nuestros antecesores católicos dieron la vida por defender la verdad. Nuestro pasado está lleno de hombres y mujeres santos, y nosotros debemos ser los santos de nuestro tiempo.
Hemos superado todo tipo de adversidades, persecuciones, calumnias, ataques, asesinatos. Pero como dice Jesús, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre roca, ¿no? Qué bonito, ¿no, Mateo? Bueno, vamos a dar gracias a Dios, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejar de grabar. A ver. ¿Cómo dejo de grabar? No me acuerdo. Bueno, chicas, a ver, Mari Carmen nos está diciendo a propósito de esto, hoy se celebra a Edith Stein, atea, y se convirtió, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, chicas, alguien que quiera hacer algún comentario, alguna aclaración, algún aporte, bienvenido sea. Nadie.